Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 3 correspondiente a los adicionales de la clase 9. En este caso nos piden hallar los ceros, los intervalos de positividad y negatividad de la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3, todo multiplicado por e a la x más 2, todo menos 1. Bueno, entonces primero vamos a hallar los ceros de la función, y para hallar los ceros de la función tenemos que igualar la función a 0. Entonces nos queda esta ecuación: x al cuadrado menos 4x más 3 por e elevado a la x más 2, todo menos 1, igual a 0. Entonces, como tenemos un producto de términos igualado a 0, entonces uno de los dos términos necesariamente tiene que valer 0. Entonces nos queda que x al cuadrado menos 4x más 3 tiene que ser igual a 0, o que e elevado a la x más 2, todo menos 1, tiene que ser igual a 0. Entonces, la primera ecuación es una ecuación cuadrática igualada a 0, y las soluciones son x igual a 1 y x igual a 3. Y la segunda ecuación tiene como solución x igual a menos 2. Entonces, el conjunto de ceros de la función va a estar formado por tres elementos, que son el menos 2, el 1 y el 3. Vamos a ver cómo obtener la solución de la segunda ecuación en detalle. En este caso, si queremos despejar x, primero el 1 que está restando lo pasamos sumando, entonces nos va a quedar e elevado a la x más 2 igual a 1, y ahora como la x está en el exponente, lo que vamos a hacer es aplicar la función logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Entonces, si hacemos eso, en el lado izquierdo de la igualdad nos queda x más 2, y en el lado derecho nos queda 0, porque el logaritmo de 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, de esa ecuación obtenemos que x es igual a menos 2, que era la solución que yo había escrito anteriormente. Y entonces, ahora, una vez que tenemos los ceros de la función, para hallar los intervalos que forman el conjunto de positividad y los intervalos que forman el conjunto de negatividad, podemos hacer lo siguiente. Vamos a representar sobre el eje x los ceros de la función, que son el menos 2, el 1 y el 3. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Por un lado, nosotros sabemos que la función f de x es una función continua en todos los reales, porque es producto de funciones continuas.
Nosotros a la función f de x la podemos pensar como un producto de funciones, donde la primera función sería una función cuadrática y la segunda función sería una función exponencial, que ambas son continuas. Entonces, si tenemos el producto de dos funciones que son continuas dentro de los reales, entonces el resultado nos va a dar una función continua. Con lo cual, el gráfico de la función no se corta nunca y los tres únicos ceros son los que tenemos marcados en el eje X. Entonces nos van a quedar 4 intervalos donde la función o está por arriba del eje X o está por debajo del eje X, que van a ser los intervalos menos infinito menos 2, menos 2, 1, 1, 3 y 3 a más infinito. Para ver en cada uno de esos intervalos si el gráfico de la función está por arriba del eje X o por debajo del eje X, vamos a elegir un punto dentro de cada intervalo, un valor de X en cada uno de esos intervalos y vamos a calcular f de cada uno de esos valores. En el primer intervalo, si vamos de izquierda a derecha, podemos elegir el menos 3. En el segundo intervalo podemos elegir el 0. En el tercer intervalo podemos elegir el 2. Y en el último intervalo podemos elegir el 4. Y ahora, para hacer esos cálculos, vamos a reemplazar esos valores de x en la expresión que tenemos para la función. Si hacemos esas cuentas, obtenemos que f de menos 3 es menos 15,17. Entonces, como nos da un número negativo, eso significa que en todo el intervalo, desde menos infinito a menos 2, el gráfico de la función va a estar por debajo del eje X. F de 0 nos da 19,17, que es un número positivo, con lo cual en el intervalo menos 2, 1, el gráfico de la función va a estar por arriba del eje X. F de 2 nos da menos 53,6, que es un número negativo. Eso significa que en el intervalo 1, 3, el gráfico de la función va a estar por debajo del eje X. Y por último, f de 4 nos da 1207,3, que es un número positivo, con lo cual en el intervalo 3 más infinito, el gráfico va a estar por arriba del eje X. Entonces, podemos decir ahora que el conjunto de positividad de la función va a ser el intervalo menos 2, 1, unión el intervalo 3 más infinito. Y que el conjunto de negatividad de la función va a ser el intervalo menos infinito menos 2 unión el intervalo 1, 3. Entonces, ya tenemos la respuesta a lo que nos pide el ejercicio. Lo que utilizamos acá, entonces, es que la función es continua y para las funciones continuas utilizamos una de las consecuencias del teorema de Bolzano. Ahora, por último, vamos a ver cómo sería el gráfico de la función. El gráfico de la función lo hice con el programa GeoGebra. Entonces vemos que tenemos un 0 en menos 2, otro 0 en 1 y otro 0 en 3. Y los intervalos que forman el conjunto de positividad son los que estoy marcando ahora en rojo.
y los intervalos que forman el conjunto de negatividad son los que estoy marcando ahora en verde. Entonces, si tenemos un programa que puede hacer gráficos, siempre podemos verificar los resultados haciendo el gráfico de la función. Bueno, con esto terminamos el ejercicio. Espero que les haya servido. Hasta luego.